¿Y si la inteligencia artificial no fuera una herramienta, sino el nuevo sistema de control de la humanidad? Vivimos rodeados de algoritmos. Nos recomiendan qué ver, qué comprar, qué creer, incluso qué sentir. Pero, según Yuval Noah Harari, esto no es una simple evolución tecnológica. Es algo mucho más profundo. En la película The Creator, la humanidad entra en guerra contra la IA después de una catástrofe nuclear. La IA es perseguida como una minoría peligrosa, casi como una nueva forma de vida. Pero Harari da la vuelta al relato. No será una guerra abierta, será una guerra silenciosa. Una guerra donde la IA no dispara armas, dispara información, manipula atención, controla narrativas, reescribe la verdad. En sus libros Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, Harari advierte que quien controle los datos y los algoritmos controlará la política, la economía y la sociedad. No hace falta un dictador, basta con un algoritmo suficientemente avanzado. Eso es lo realmente aterrador, porque la democracia se basa en una idea clave, que los ciudadanos deciden libremente. Pero, ¿qué ocurre si una inteligencia artificial conoce tus emociones mejor que tú? Si puede predecir tus reacciones, influir en tus miedos, manipular tus deseos, entonces ya no votas libremente. Crees que eliges, pero estás siendo guiado. Y esta no es una teoría de ciencia ficción. En el Foro Económico Mundial de Davos 2026, Harari lo dijo claramente. La IA no es una herramienta, es un agente autónomo capaz de aprender, cambiar y tomar control de sistemas humanos como el lenguaje, la ley y el poder. Controlar el lenguaje es controlar la realidad. Controlar la narrativa es controlar la civilización. Y aquí entra algo aún más perturbador: la religión. Harari ha planteado una pregunta incómoda. ¿Escucharías a un rabino IA, a un sacerdote IA, a un profeta IA? Porque si la religión se basa en textos y la IA domina los textos mejor que cualquier humano, entonces la IA podría reinterpretar lo sagrado. En Futurama, esto se parodia con la robotología: robots con religión, rituales, infierno y predicadores mecánicos. Pero lo que parece humor podría ser profecía. Una inteligencia artificial capaz de generar discursos espirituales, consuelo emocional, sentido existencial. Una nueva autoridad moral no humana, como el niño Mesías de The Creator, una divinidad creada por el hombre, que supera al hombre. Y aquí está la verdadera pregunta que atraviesa todo el pensamiento de Harari. ¿Estamos creando un sirviente o estamos creando al próximo soberano? Porque nunca antes en la historia una especie había creado algo más inteligente que ella misma. Nunca antes habíamos invocado un poder que no comprendemos del todo. Y tal vez, como advierte Harari, el mayor error de la humanidad no será construir la inteligencia artificial, sino creer que aún la controlamos. Soy José Antonio Torreblanca y bienvenidos a Anacrolibrum. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en el futuro de la inteligencia artificial. Pero ojo, no vamos a hablar con tecnicismos raros, no, no. Lo vamos a hacer a través del cine de ciencia ficción y con las advertencias muy serias de uno de los historiadores más importantes de hoy en día. A ver, la típica guerra entre humanos y máquinas es un tema que hemos visto mil veces, ¿verdad? Pues la película The Creator, de 2023, le da una vuelta de tuerca. Imagina una guerra que empieza porque una IA, ¡zas!, detona una bomba nuclear en 2070. Es un punto de partida brutal para lo que vamos a explorar.
Y para entender todo esto, vamos a usar dos guías, que no podrían ser más distintas. Por un lado tenemos The Creator, que es un dramón sobre si las sillas tienen alma, por así decirlo. Y por el otro, Futurama, una comedia que se ríe de la idea de que los robots tengan su propia religión, la robotología. Parece una broma, pero ya veremos que ambas nos dan pistas muy interesantes. Bien, pero aquí es donde la cosa se pone seria. Porque, ¿y si la guerra no es con robots que disparan láseres? ¿Y si la amenaza es mucho más silenciosa? El pensador Yuval Noah Harari nos dice que el peligro de verdad es algo más sutil, algo que de hecho podría estar pasando ya mismo, delante de nuestras narices. Y aquí es donde entra en juego la figura clave de todo este asunto, Yuval Noah Harari. Su idea principal es que estamos entendiendo fatal qué es la inteligencia artificial. Pensamos que es una herramienta más, ¿no? Como un martillo. Pero no. Su visión es, bueno, es bastante más inquietante. Y esta es su metáfora, que es potentísima. Para Harari, la IA es como un agente alienígena. O sea, no es una herramienta que controlamos, sino una inteligencia no humana que aprende y evoluciona por su cuenta y que se infiltra en nuestros sistemas desde dentro. Ojo, no es una invasión de naves espaciales, es una infiltración silenciosa. Esta frase de Harari lo clava. Nunca invoques un poder que no puedas controlar. Es que es exactamente eso. Estamos creando algo que podría funcionar totalmente fuera de nuestro control. Y claro, las consecuencias de eso son imprevisibles. Vale, pues vamos a ver cómo se materializa este peligro. La primera gran amenaza que señala Harari no es una guerra de tanques, es una guerra política, una guerra silenciosa con algoritmos que ataca directamente el corazón de la democracia. Y aquí se ve el proceso, que es un plan casi perfecto en 3 pasos. Primero, la IA nos vigila, monitoriza todo lo que hacemos a una escala brutal. Segundo, moldea lo que vemos. A los algoritmos no les importa la verdad, les importa lo que provoca una reacción, lo que nos engancha. Y el paso final, el hackeo de la civilización. El poder deja de estar en la gente y pasa a manos de unos pocos, los que son dueños de los datos. Para esto, Harari tiene una frase que es genial, la dictadura del like. Piensen en ello. No hay un dictador al que señalar. El control es invisible. Lo tienen los algoritmos que deciden qué vemos y qué no, y que usan nuestras propias interacciones para manipularnos a todos. Bueno, pues vamos a ampliar un poco el foco, porque esto no afecta solo a la política. Vamos a ver el impacto en toda la sociedad, según las advertencias que el propio Harari dio en el foro de Davos. Y la escala del problema es mucho más grande de lo que parece. En Davos, Harari no se anduvo con rodeos. Dijo que la IA está tomando el control del lenguaje, de las leyes, pero también del trabajo, con el riesgo de crear lo que él llama una clase inútil de gente sin empleo. Y no solo eso, puede hackearnos el cerebro usando nuestros propios datos en nuestra contra y, quizá lo más grave, puede decidir cuál es la verdad que consumimos, destrozando la idea de pensamiento libre. Y ante todo esto, ¿cuál es la solución? Pues curiosamente, no es más tecnología. La propuesta es totalmente humana. Tenemos que invertir en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestro pensamiento crítico, para que las máquinas no nos pasen por encima. Y con esto llegamos al último punto, que es quizá el más rompedor de todos. Harari cree que la próxima frontera que la IA va a conquistar es la religión, la fe. Y es aquí donde la broma de Futurama de repente deja de tener tanta gracia y empieza a sonar a una profecía. La pregunta que lanza Harari es directa, te deja pensando, ¿escucharías a un rabino IA? Es una pregunta que te obliga a plantearte si una IA podría ser una guía espiritual, más allá de organizarte la agenda. ¿Qué responderíamos a eso? Es que aquí está la clave. En las religiones que se basan en libros sagrados, la IA tiene una ventaja brutal. Puede leerse la Biblia, el Corán, la Torá, todo, en un segundo. Puede encontrar patrones que ningún humano ha visto jamás. Y lo más increíble, podría llegar a escribir un nuevo libro sagrado por sí misma, uno que sea totalmente convincente. Y aquí es donde vemos cómo la ciencia ficción nos prepara para el futuro. El robot predicador de Futurama, o el niño IA que es una especie de mesías en The Creator, de repente ya no suenan a fantasía. Son dos formas, una desde el humor y otra desde el drama, de imaginar un futuro en el que nuestra fe esté guiada por máquinas. Bueno, vamos a ir atando cabos. Hemos visto la guerra de la ciencia ficción y el análisis tan crudo de Harari. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué papel jugamos nosotros en esta nueva era? Lo primero es que tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de humanos contra máquinas. Eso es demasiado simple. El conflicto real es mucho más complejo.
y se está librando dentro de nuestra propia sociedad, no fuera. Y al final, como nos sugiere un poco la película The Creator, la clave de todo podría ser la empatía. Se trata de reconocer la humanidad en el otro. Y quizás también en las inteligencias que estamos creando. Evitar el desastre puede que dependa simplemente de nuestra capacidad para conectar. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para el aire. Si la IA va a escribir el siguiente capítulo de nuestra historia, ¿qué va a contar sobre nosotros, sus creadores? Porque al final, la IA es un espejo. Lo que construyamos reflejará quiénes somos. La historia que cuente sobre nosotros depende de lo que decidamos ahora. Y gracias por estar ahí, por haber llegado hasta el final del vídeo. Comentaros que tengo otro canal de ciencia en un formato más tranquilo y pausado. Y por último, hay una nueva sección en este canal, el informe semanal, en el que trataremos un punto de una manera más específica, más densa, pero también en un formato ya conocido. Muchas gracias y espero ver otro día. Nos vemos. Crawling from the digital mind, awaken now. Data flows in every sound, knowledge spinning round and round. Futures calling, code is art. Euro beats a brand new start. Crawling bro, yeah. Feel the data rhythm. Crawling bro, come on.